Devocionales semanales. Te invitamos a escuchar los devocionales los días lunes, miércoles y viernes. Los publicaremos en nuestra página de Facebook de Misión Cristiana Colombiana. Comparte los devocionales con tus familiares o amigos, pueden ser de gran bendición para ellos. Si deseas conocer más acerca de Dios, tenemos para ti cada miércoles a las 9 de la mañana el estudio bíblico de vida. Te puedes conectar a través de la plataforma de Google Meet con el número que aparece en pantalla. Hola Iglesia, el próximo domingo estaremos realizando la Santa Cena. No olvides tener listo una porción de pan y una copa de jugo de uva para celebrarlo juntos. La Iglesia Misión Cristiana Colombiana les da la bienvenida a este tiempo de adoración. Recuerde conectarse con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. Juntos levantamos el nombre del Señor Jesús en adoración. Si nos escucha por primera vez, también eres bienvenido. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Buenos días Iglesia, Dios los bendiga. Unámonos hoy a levantar el nombre del Señor, a adorarle, agradecerle por quien es Él, agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros, que aún en los momentos más oscuros Él está con nosotros, Él está acompañándonos, abrazándonos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu presencia en medio nuestro, por tu cuidado, por tu protección, por tu palabra, Señor, que nos guía. Gracias, Señor, por estar hoy reunidos por el medio de estos medios virtuales para levantar tu nombre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, una vez más, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero el destino de tu gloria, derrama de tu
santo, santo, yo quiero verte. Vamos a decirle que Él es santo. Santo, 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 tú eres santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, Señor, eres santo, eres santo. Señor, alumbras todo el universo, oscuro y profundo, lo alumbras con tu luz, con la luz de tu santidad, con la luz de tu majestad, con la luz de tu perfección, de tu hermosura, con la luz de tu hermosura, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres de recibir honra y gloria. Digno eres, Señor, de que postrados te adoremos. Tú, Jesús, hoy estás a la diestra del Padre, sentado en un trono rodeado de luz. Y los ángeles te adoran, los ángeles te dicen santo. Y hoy nos unimos a esa voz de ángeles, a decirte santo, santo, precioso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Señor. Nombre sobre todo nombre. Príncipe de paz, admirable, consejero. Ese Dios eres tú, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ya que está sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Ya que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
gloria, sea la honra y el poder. Mirad que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Descansamos en ti, en tu presencia. Descansamos en ti, en tu abrazo. Descansamos en ti. En tu nombre poderoso. Descansamos en ti, en tu presencia. Descansamos en ti, bajo tus alas. Descansamos en ti, en tu cruz, en tu nombre poderoso. Digno eres, santo eres, precioso eres tú. Digno eres, santo eres, precioso eres tú. Digno eres, santo eres, precioso eres Jesús. Digno eres, hermoso eres, santo eres Jesús. Padre, gracias. Gracias por rodearnos con tu majestad, con tu gloria, por hacernos herederos de ti, por darnos todo lo que te pertenece y compartirlo con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, papá. Eres el buen Padre. El buen Padre eres tú, Señor. Te adoramos, papá. Bendito eres tu nombre. Bendito es tu nombre. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Te adoramos en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del nombre del Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias, Dios, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Reciban un saludo de la Misión Cristiana Colombiana en Bogotá,
y saludamos a todos nuestros hermanos, oyentes, seguidores de este estudio bíblico y de este tiempo de domingo. Señor, queremos que tu palabra también corra como ríos de agua viva en cada uno de nuestros corazones. Bendecimos esta tu palabra en nosotros, Señor. No solamente para tenerla en el cerebro, en la memoria, pero que baje a nuestro corazón. Que se disperse por nuestra alma, que toque, Señor, cada parte de nuestra alma y nuestro cuerpo. Aún sanidad espiritual, pero también sanidad física. Y Señor, gracias. Gracias por vivir en nuestras vidas. Gracias por tu ser el centro, porque somos tus templos, Señor. Amén. Continuamos, hermanos, con el estudio del libro de Judas, y esta es la parte número 3 de este capítulo de la Epístola Universal de Judas. Y estamos estudiando y seguiremos estudiando hoy también algunas características de los apóstatas. Anteriormente vimos 3 ejemplos de apostasía del Antiguo Testamento que nos hizo recordar Judas. Recuerdan que la semana pasada, en nuestro estudio anterior, estuvimos viendo varios ejemplos, 3 ejemplos específicamente. El primer ejemplo de apostasía que nos habla Judas está en el versículo 5 de este capítulo de la carta de Judas, que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El segundo ejemplo de apostasía que nos da Judas es en el verso 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el momento que los ángeles pecaron, Dios ejecutó un juicio temporal. Los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas. Veíamos también la semana pasada el tercer ejemplo en el verso 7 del capítulo de Judas, que dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El propósito de Judas de mencionar estos ejemplos es mostrarnos que si Dios juzgó a estos hombres en el Antiguo Testamento, así también lo hará hoy con los falsos maestros, con los apóstatas que serán descubiertos por Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que estos apóstatas se disfrazarán con apariencia de piedad, y Dios sí conoce los corazones. Dios es un Dios lleno de gracia, de bondad, de amor, misericordia. Pero Dios también es un Dios de ira, un Dios de justicia. Él va a juzgar con justo juicio, hermanos. Hoy vamos a continuar leyendo del versículo 8 al versículo 11. Y les invito a ir a sus Biblias en Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, el verso 8. Dice así: no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vemos aquí que Judas nos está mostrando algunas características de un apóstata. Primero, es que son soñadores. Esto quiere decir que no están en la realidad. Viven de fantasías. No viven en la realidad, sino en sus propios sueños. Y esto atrae a la gente. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 7. Dice así: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Salomón experimentó esto y al final de su vida dijo: todo es vanidad, todo es vacío, hueco, sin ningún propósito, sin ningún sentido. Todo es vano. Los falsos profetas hacen fantasear a la gente, ilusionan a la gente, pero no tienen ningún propósito espiritual. Si venimos a Cristo, es morir a mis propios sueños, morir a mi yo, a negarme a mí mismo, a mi egoísmo y tomar mi cruz de cada día para hacer su voluntad y no la mía. En el verso 8 nos dice: estos soñadores mancillan la carne, mancillan el cuerpo, en otras palabras. Mancillar en griego tiene que ver con contaminar, dañar. Hebreos capítulo 13, verso 4 nos dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin contaminación. Y la connotación aquí es de inmoralidad sexual, de fornicación. Por eso Judas primero nos habla de esos 3 ejemplos del pueblo incrédulo, de los ángeles que pecaron, y nos habla de Sodoma y Gomorra. Y ahora estos soñadores también mancillan el cuerpo. Una tercera característica es que rechazan la autoridad, desprecian el señorío de Cristo, rechazan la verdad. Lo mismo que sucedió con los ángeles caídos, no les interesa estar sometidos a la voluntad de Dios. Son irreverentes a estar sometidos a esa voluntad de Dios. No tienen temor de Dios. No se someten al Espíritu de Dios. Son lobos disfrazados de ovejas, faltos de piedad. Por eso, como hijos de Dios, necesitamos discernimiento para conocer a estos infiltrados. Segunda de Pedro, capítulo 2, los versos 1 al 3 nos dicen así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, o con vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
Ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. Como lo dice Judas, también vemos, Dios juzgó al pueblo rebelde, juzgó a los ángeles, juzgó a Sodoma y Gomorra. También va a juzgar a los falsos maestros, porque su perdición no se duerme. Miremos como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, segunda de Pedro 2, el verso 9 y 10, nos dice así: ¿sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Lo mismo que está diciendo Judas: rechazan la autoridad. El verdadero Hijo de Dios se somete a las autoridades. Y vemos en el versículo 18 de segunda de Pedro, capítulo 2, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Los falsos profetas se caracterizan por esos impulsos de concupiscencia, lascivia, deseos descontrolados. Estamos hablando aquí de personas falsas que su estilo de vida es así. En el verso 8 de nuestra lectura de hoy, de Judas, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Otra característica que vemos es que blasfeman de las potestades superiores. El rechazo a la autoridad les lleva a blasfemar, a difamar, a calumniar de las potestades superiores. Murmuran, hablan mal, blasfeman de la gloria de los seres angelicales y de toda autoridad. Recuerden que es pecado murmurar, blasfemar, calumniar. Veamos ahora lo que nos dice Judas capítulo 1, verso 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos que el arcángel, que tenía autoridad, que era uno de los principales príncipes, no se atrevió a proferir juicio de maldición, guardó silencio, le dejó al Señor esa causa. En el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, verso 13, encontramos algo interesante, un verso maravilloso que nos dice así, Daniel 10, 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel que menciona Judas, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este arcángel Miguel tenía un rango importante. Y vemos en el capítulo 12 de Daniel, verso 1, que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por eso se dice que Miguel es protector del pueblo de Dios, comisionado por Dios para ejecutar el propósito del Señor, de nuestro Dios. Y Judas quiere señalar
que estos apóstatas se atreven a blasfemar, a calumniar, etc. Pero el arcángel Miguel, a pesar de su rango importante y autoridad que tenía, no se atreve a proferir juicio ni nada contra el diablo. Solo dijo: el Señor te reprenda. Deuteronomio, verso 34, verso 5 y 6 del capítulo 34, dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Entonces, como no está el cuerpo de Moisés, el diablo disputa con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y en esa disputa Miguel no dice nada, en contraste con los apóstatas, los soñadores que señala Judas. Y vea usted el verso 10 de Judas, nos dice así: pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estas personas se destruyen tanto espiritualmente como moralmente. Los falsos, los apóstatas, no tienen conocimiento de la verdad. No conocen a Dios. Ellos viven en su egoísmo, viven en su orgullo y se corrompen como animales irracionales. Conociendo a Dios y su verdad hace que veamos de una manera totalmente diferente. Somos bendecidos al conocer a Dios, ¿cierto, hermanos? Ahora vamos a ver otra triada de Judas. 3 cositas. Menciona a Caín, a Balaam y a Coré, que personifican la rebelión de estos 3 hombres. En el verso 11 de Judas dice: ay de ellos, refiriéndose a los apóstatas, a los falsos maestros y los que tratan de engañar e ilusionar a otros. Aquí Judas inicia con una expresión de dolor y juicio. Hay un ay, porque les espera condenación y juicio. Ese ay de dolor. La razón del juicio que van a recibir, ¿cuál es? Pues porque han seguido el camino de Caín. Habla acerca del camino de Caín, que era esencialmente uno de egoísmo. Caín representará para siempre al hombre que no pensó que en sí mismo y que no sintió el menor interés ni amor por su hermano, sino que le mató. Lo único que le preocupó a Caín fue su propio bienestar. Y Judas nos dice que ese es el primer paso en el camino de la rebelión y el egoísmo. Dios nos pide que le lleve una ofrenda, y especialmente a Caín y a Abel les dijo Dios que le llevara ofrenda. Y ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia, en el Génesis. Y Caín le llevó algo, producto de su propio esfuerzo, de sus propias obras. Le llevó una ofrenda equivocada a Dios. Abel fue diferente. Llevó un animal porque lo hizo por fe. Caín lo hizo por obras. Aquí Judas nos está diciendo que los apóstatas recibirán un juicio porque siguieron el mismo método de Caín, el hijo de Adán y Eva. Los falsos maestros, los apóstatas,
quieren matar y destruir a los que viven por gracia a través de herejías, los que están pasando y viviendo esa gracia en sus vidas, experimentando esa gracia a pesar de las herejías y ataques. El verso 11 continúa diciendo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En ese segundo ejemplo, ese segundo lugar se refiere al error de Balaam. En el Antiguo Testamento hay dos historias acerca de Balaam. En Números 22. No lo vamos a leer ahora, pero lo pueden tener en sus memorias, el capítulo 22, versos 21 al 35. En un relato, un rey pagano le contrató para maldecir a los hijos de Israel. Al ir cabalgando sobre su burro para hacerlo, para maldecir al pueblo de Israel, el burro se detuvo debido a que vio al ángel de Dios que bloqueaba el camino. Balaam no podía ver al ángel y finalmente el burrito le habló con una voz humana para reprenderle por causa de la locura del profeta. Lo que más nos impresiona y salta a la vista en dicho relato es la avaricia de Balaam, algo que confirma el segundo relato. A cambio de dinero, Balaam enseña cómo pecar al pueblo de Israel. Envió a las mujeres paganas al campamento con el fin de seducir sexualmente a los hombres de Israel para hacer caer al pueblo de Israel que llevaba implicados los ritos sexuales. Por lo tanto, fue culpable de enseñar a otros cómo pecar y ese fue el error que cometió Balaam. Estos apóstatas o falsos maestros viven en avaricia y codicia. El dinero es su Dios. Manipulan, controlan, presionan a otros. Como dice el verso 11, y perecieron en la contradicción de Coré. La historia de Coré se encuentra en Números capítulo 16. Vamos a leer el verso 3, donde habla y dice que Coré y su grupo fueron los que le dijeron a Moisés y a Aarón, basta ya de vosotros, porque toda la congregación son santos y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué? Pues os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de Jehová. Como vemos, Coré desafía abierta y descaradamente la autoridad que Dios le había concedido a Moisés y a Aarón. ¿Recuerda usted lo que sucedió? Dios les dijo, Coré y tu grupo, colocaos allí. Moisés y el resto de vosotros, poneos al otro lado y os mostraré lo que va a pasar. De repente se abrió la tierra bajo Coré y su grupo y a él se los tragó la tierra. Esa era la manera dramática que tenía Dios de decirles que el desafiar a la autoridad concedida por Dios representa el pecado final. Aquí hay una rebelión. Se pusieron en contra de Moisés y Dios abrió la tierra y se los tragó. Estas personas querían liderazgo. Estamos describiendo a los falsos profetas, pero podemos aplicar estas características a todos nosotros. ¿Te sometes a los que Dios te está invitando a recibir? ¿Nos sometemos a su Espíritu Santo? ¿O le damos rienda suelta a nuestra carne en rebelión, en egoísmo? Analicemos un poquito nuestras vidas, hermanos. Y quiero invitarles ahora, terminando nuestro estudio,
invitándoles que sigamos leyendo el capítulo 1 de Judas, del verso 12 en adelante para la próxima semana. Y les invito a orar conmigo. Tomemos este momento para hablar con el Señor. Señor, enséñanos cada día a negarnos a nosotros mismos, a vivir en tu voluntad. Señor, abre nuestros ojos para siempre mirar tu perspectiva, qué es lo que tú tienes, y que tu verdad, Señor, sea atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones para discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, viviendo en nuestras vidas. Que seamos el reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu carácter, Señor. Que tu verdad sea mostrándose a través de nuestras vidas. Gracias por la nueva vida que tú nos has dado. Te amamos, Padre. Gracias por bendecirnos a través de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.